La lengua de señas es una forma de comunicación visual que permite a las personas sordas comunicarse usando gestos, expresiones faciales, movimientos corporales. Mucha gente piensa erróneamente que la lengua de señas es universal, pero no es así. Cada país e incluso cada región tiene su propia lengua de señas, con un vocabulario y reglas gramaticales distintas. Por ejemplo, en el Perú, la lengua de señas fue oficialmente reconocida en el año 2010 mediante la Ley 29.535. También es importante entender que la lengua de señas no es solo una versión simplificada del español, sino que tiene su propia estructura. Por ejemplo, una persona que domina la lengua de señas no necesariamente va a entender el español escrito o hablado de la misma manera que una persona oyente en este caso. También se debe mencionar que la lengua de señas no solo permite la comunicación entre personas sordas, sino que también es un desarrollo de identidad para crear vínculos afectivos y educativos también en muchos casos. Y a través de ella muchas personas pueden expresar emociones, conocimientos y opiniones. Sin embargo, a pesar de la gran riqueza que representa esta lengua para muchas personas sordas, sigue siendo invisibilizada por gran parte de la sociedad. El sistema educativo tradicional está diseñado principalmente para personas oyentes en la mayoría de escuelas. No se enseña la lengua de señas ni se toma en cuenta con interpretaciones. Esto genera que muchos estudiantes sordos enfrenten dificultades desde sus primeros años de estudio. Además, en muchos casos los profesores no están capacitados para comunicarse con ellos, lo que limita el aprendizaje de la persona. Además, los materiales educativos no están adaptados a estas personas discapacitadas. Hay niños que pasan años en la escuela sin lograr una verdadera comprensión de los contenidos. No por falta de capacidad, sino porque no se les ofrece una educación inclusiva y adecuada para su formación tanto en la comunicación como en su vida social. También la falta de apoyo impacta emocionalmente. Los estudiantes sordos pueden sentirse aislados, marginados y desmotivados. Y esto no solo ocurre en las escuelas primarias, sino también en otras escuelas como superiores. Las personas sordas con esta capacidad siguen enfrentando un sistema que no les da la misma oportunidad que como a una persona normal que no cuenta con esta capacidad. La inclusión de la lengua de señas está estrechamente relacionada con los prejuicios que existen en la comunidad sorda. Muchas personas creen que las personas que son sordas son incapaces de trabajar, expresarse con claridad, lo cual es totalmente falso. Esta discriminación muchas veces no es directa, pero sí está presente en la falta de oportunidades, forma en que se les trata o cómo se les habla si no entendieran o se les ignora. También la falta de las políticas públicas, en la escasa presencia de intérpretes o en la nula representación en la comunicación. Uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer con estas personas es pensar que estas personas están enfermas o que están incompletas, cuando en realidad son personas con una cultura rica y una lengua propia. Su expresión es distinta pero no inferior. Además, muchas veces ni siquiera se consulta a las propias personas sordas sobre qué es lo que necesitan. Las decisiones se toman para ellos sin incluirlos, lo que refuerza la exclusión. Si queremos una sociedad mucho más justa, debemos dejar de pensar que solo lo verbal es válido y comenzar a valorar otras formas de comunicación. Casos positivos y soluciones posibles. A pesar del panorama complicado, hay ejemplos que nos muestran que la inclusión es posible, aunque países como Colombia o México
Ciertos noticieros incluyen intérpretes en vivo de manera constante. En eventos públicos, conciertos o conferencias es más común ver espacios pensados para las personas sordas. En el Perú, aunque es limitado, existen organizaciones que promueven el uso de lenguas y señas y luchan por los derechos de la comunidad sorda. También hay campañas en redes sociales donde las personas sordas enseñan señas básicas a la población oyente. ¿Qué se puede hacer para avanzar más? Incluir las lenguas de señas en círculos escolares como un curso obligatorio, no solo para estudiantes sordos, sino para todos. Capacitar a los funcionarios públicos, desde policías hasta médicos, para atender de forma accesible, promover el acceso a intérpretes de centros de salud, universitarios o juzgados, etc. Cierre y reflexión. La lengua de señas no es solo una herramienta para las personas sordas, es una oportunidad para toda la sociedad de aprender a comunicarse de una forma más inclusiva, más humana y más rica. Aprender algunas señas básicas puede hacer una gran diferencia. Saludar, decir gracias o simplemente preguntar cómo estás en lengua de señas puede hacer que alguien se sienta visto, valorado y respetado. Es momento de dejar de ver la inclusión como un lujo o como una opción. La comunicación es un derecho humano. No deberíamos vivir en una sociedad donde una persona no puede informarse, educarse o pedir ayuda solo porque el sistema no puede adaptarse a su forma de comunicarse.